Hola, ¿cómo están? En esta ocasión les explicaré en qué consiste la función lógica sí. ¿Ya? Vamos a ver la función lógica sí. La función lógica sí devuelve devuelve un valor si la condición, si la prueba lógica es verdadero, ejecuta alguna acción. Esa acción puede ser una suma, una división o simplemente que me devuelva un valor dependiendo del planteamiento del problema, ¿ya? Como en este caso, si promedio es mayor o igual a 51, ese sería mi condición. Entonces yo quiero que me devuelva o que me retorne como resultado aprobado. Pero si promedio no es mayor o igual a 51, entonces que me devuelva reprobado. Entonces, para ejecutar una acción, si cumple la condición y si no cumple la condición, ejecutar otra acción, para eso se usa la función lógica sí. Entonces, ¿qué es lo que hace la función lógica sí? Evalúa una prueba lógica. Si resulta verdadero, ejecuta una acción, ¿ya? Pero si esta prueba lógica es falso, ejecuta otra acción. Entonces, aquí dice prueba lógica. ¿Qué es la prueba lógica? Es la condición, ¿ya? Es la condición. Aquí en este argumento, donde dice prueba lógica, debo comparar. La condición se evalúa como verdadero o falso. ¿eh? Se evalúa como verdadero o falso. La prueba lógica se evalúa como verdadero o falso. Entonces, para evaluar si es verdadero o es falso, debo comparar. En este caso, 2 es mayor a 3, falso. O sea que si yo pongo aquí 2 es mayor a 3, esto va a ser falso. Y si esto es falso, va a ejecutar alguna acción. ¿Ya? Por ejemplo, también puedo decir esto, A es igual que A. Cuando ustedes comparen una celda con texto, ese texto debe escribirlo entre comillas. En este caso, la letra A debo escribirlo entre comillas. ¿Ya? Entonces, en este caso, 5 es menor o igual a 7, no se debe escribir entre comillas, porque 5 y 7 son números. Cuando es texto, lo escribo entre comillas, como en este caso. Si cumple esta condición, yo quiero retornar aprobado. Entonces, esto debo escribir entre comillas. Reprobado entre comillas. ¿Ya? Entonces, en la prueba lógica, no se olviden, deben comparar. Deben comparar. ¿Ya? Y para comparar uso los operadores de relación o de comparación, que ya lo vimos anteriormente. Mayor que, mayor igual que, menor igual que, diferente que. Entonces, en la prueba lógica siempre deben comparar. Y cuando comparamos, siempre comparamos dos valores. Pueden ser dos valores numéricos, pueden ser celdas con datos numéricos, pueden ser también celdas con texto, ¿no? Si, por ejemplo, puedo decir, qué sé yo, si categoría es igual que A, ¿no? O podemos decir si tipo habitación es igual a simple o es doble. Entonces, podemos comparar textos con textos, podemos comparar números con números, podemos comparar también fechas, también se puede comparar fechas, ¿ya? Entonces, en la prueba lógica siempre comparo y debo usar los operadores de relación. Entonces, esa es la prueba lógica, es la condición que se evalúa como verdadero o falso. Valor si verdadero es lo que se quiere devolver cuando la condición es verdadera. ¿Qué queremos devolver? Por ejemplo, podemos plantearnos un ejemplo, decir, si los años de antigüedad de un empleado es mayor a 5, le damos un bono del 3% de su haber básico. Entonces, si cumple la condición, si ese trabajador ya cumplió con 5 años de trabajo, entonces va a recibir el 3% de su haber básico, siempre y cuando cumpla. Y si no cumple con esa condición, no recibe bono, cero.
no recibe bono. Entonces podemos plantearnos también, o sea, dependiendo cuál es nuestro planteamiento del problema para devolver un valor. Si cumple la condición, va a devolver un valor, dependiendo cuál es nuestro planteamiento del problema. ¿Ya? Entonces, vamos a ver este otro. Valor si falso. ¿Qué es valor si falso? Valor si falso es lo que se quiere devolver cuando la condición es falsa. ¿Ya? Vamos a hacerlo esto. ¿Ya? Fíjense, promedio estoy comparando con el operador de comparación mayor, igual, mayor, igual. O sea, estoy aquí, mayor, igual. ¿Mayor igual a qué? A 51. Entonces va a aprobar el alumno. Si no, reprueba. ¿Ya? Nos vamos a ir aquí a Excel. Excel, aquí tengo un ejemplo para las notas. Aquí. Fíjense, si nota es mayor o igual a 70, o este. Si nota es mayor o igual a 61, no, este no, por favor. Estamos aquí. Le voy a cambiar de relleno para diferenciarlo, ¿ya? Le voy a poner así, ¿ya? Si nota es mayor o igual a 70, entonces dirá aprobado, o sea, en observación. Este, por ejemplo, es 90, por lo tanto, aprobado. Este nota final es 45, y 45 no es mayor o igual a 70, entonces va a reprobar. Este 75 es mayor o igual a 70, vamos a bajarle este 70 a 51, ¿ya? Como dice allá en el ejemplo. Si nota final es mayor o igual a 51, entonces que diga aprobado. De lo contrario, que diga reprobado. Entonces, ¿cómo hacemos? Igual, si, tap. Y aquí tienen la sintaxis, prueba lógica, valor si verdadero, valor si falso. La prueba lógica, no se olviden, es una comparación de datos. ¿Ya? Siempre debo comparar. En este caso estoy comparando nota final, estoy comparando con 51. ¿Cuál es nota final? ¿Se fijan dónde está nota final? Esta es mi nota final. Clic, esa es mi nota final. ¿Ya? ¿Y qué operador de comparación debo usar? Mayor, igual. Entonces debo escribir mayor, igual. ¿A qué? Mayor, igual a qué? A 51. Pongo 51. Punto y coma. Si cumple la condición, entonces dirá aprobado. O sea, después de comparar, por definición, por la sintaxis, deben poner punto y coma. Y al ponerle punto y coma, vean que valor si verdadero se pone en negrita. Está en negrita. ¿Qué quiere decir? Que si esto es verdadero, ¿qué quiero devolver? Quiero devolver aprobado. Y la palabra aprobado es texto. Debo escribirlo entre comillas. Aprobado. Cierro comilla, punto y coma. ¿Ya? O sea, si esto es verdadero, ejecuta esto, ¿no? Ahora, ¿por qué le pongo punto y coma? Punto y coma le pongo porque así es la sintaxis. Fíjense, prueba lógica, punto y coma. Valor si verdadero, punto y coma. Valor si falso. O sea que si esto es falso, ¿qué quiero devolver como resultado? Está con negrita, valor si falso. Si pongo aquí mi puntero, mi cursor, valor si verdadero está con negrita. Si pongo mi cursor aquí, valor prueba lógica está con negrita. Aquí. Entonces, quiero devolver reprobado. ¿Ya? Reprobado. Shift comilla, reprobado. Cierro comilla, cierro paréntesis. Intro. Ahí está, aprobado. Aprobado. Pero si yo pongo 60, también aprobado porque es mayor o igual a 51, ¿no? Si pongo 40, reprobado. Si pongo 30, reprobado. Si pongo 52, aprobado. O sea, de 51, mayor, igual, dice. Vamos a verlo. Le voy a poner aquí, clic, clic. Fíjense, L19, ¿qué valor tiene? 52. ¿Es mayor o igual a 51? Entonces, esto es verdad, ¿no? 52 es mayor o igual a 51.
es verdadero. Como es verdadero, ejecuta esta acción. ¿Ya? Ahora voy a copiar, lo voy a copiar. Copio. Ahora fíjense aquí, se puso reprobado. Doble clic, clic. L20, ¿qué valor tiene? 45. ¿Es mayor o igual a 51? Esto es falso, porque 45 no es mayor o igual a 51. Esto es falso. Cuando es falso, ejecuta esta acción, valor si falso, que sería reprobado. O sea, lo que tiene el valor si falso, me devuelve. ¿Ya? Ahora fíjense que se puso de color verde los aprobados y color rojo los reprobados. ¿Cómo se hace eso? Aquí, ¿no? En inicio, en formato condicional, aquí, resaltar reglas para resaltar celdas y texto que contiene. Aquí, todo lo que es aprobado, ahí tienen que poner aprobado. Entonces que me marque de color verde. Aceptar. ¿Ya? Y todo lo que es reprobado, me vengo de nuevo, inicio, formato condicional, reglas para resaltar, texto que contiene, todo lo que es reprobado, quiero que me marque relleno rojo claro con texto rojo oscuro. Entonces es por eso que si yo pongo 30, automáticamente, si pongo 90, automáticamente se marca de color, ¿no? Entonces eso es la función lógica sí. Por ejemplo, aquí vamos a hacer otro, ¿ya? Aquí dice, si, aquí, precio, este es precio. Si la condición es NR, en el precio dirá normal, caso contrario dirá oferta. O sea, si su título es condición, dice que si esto es NR, que me devuelva aquí normal. Pero si es otro, caso contrario, que diga oferta, dice. Entonces, este es NR, normal. Pero OF es que diga oferta, ¿ya? Entonces comenzamos. Igual, si, ta. Entonces pregunto, si la condición, dice, esta es la condición, es NR, para que diga es NR, tienen que poner igual, entre comillas, shift 2. NR, shift 2, entre comillas, porque es texto. Si la condición, que sería B5, es igual a NR, si cumple la condición, que diga normal. Punto y coma, no se olviden. Prueba lógica, después de la prueba lógica, punto y coma. ¿Ya? Entre comillas, normal. Cierro comillas. Punto y coma, estoy en valor si falso al poner punto y coma. Caso contrario, cada vez que diga caso contrario es que estamos por el falso. ¿Ya? Caso contrario, que diga oferta. Cierro comillas, cierro paréntesis. Este paréntesis es de la función lógica sí. Ahí está. Entonces, donde es NR, normal. Voy a copiarlo. Y donde es OF, oferta. Ahora, si quieren ponerle formato condicional, todo lo que es oferta que me lo cambie de otro color. Me vengo aquí a formato condicional, texto que contiene, y ahí le voy a poner oferta. Entonces todo lo que es oferta me lo está cambiando de otro color. Lo mismo aquí, si sexo es F, entonces en descripción dirá femenino. Caso contrario dirá masculino. Donde es F, que diga femenino. Donde es M, que diga masculino. Entonces lo mismo, igual, si, tab, si sexo, entonces me vengo aquí, ¿ya? Es igual a qué? Es igual a F, punto y coma, entonces que diga femenino. Cierro comilla, punto y coma, pero ¿qué tal si no cumple? ¿Qué tal si fíjense, ese y qué valor tiene? F. F es igual a F,
Sí, entonces femenino va a poner. Pero ¿qué tal si yo le pongo en vez de F, M? Entonces si yo le pongo aquí M, entonces va a decir M es igual a F, falso. Por falso, ¿qué quiero que me devuelva? Masculino. Entre comillas escribo masculino. Así dice, ¿no? Masculino. Está, enter. Entonces femenino. Pero fíjense aquí, le voy a poner M. Entonces masculino. Doble clic. Fíjense qué valor tiene ese ahí. M es igual a F, falso. Por falso ejecuta esta acción, masculino. ¿Sí? Entonces copio. Ahora ¿qué dice aquí? Si la antigüedad, antigüedad, es mayor o igual a 5, si es mayor o igual a 5, entonces el porcentaje de antigüedad, entonces será el porcentaje de antigüedad por sueldo básico. Caso contrario, 0. O sea, que si su antigüedad es mayor o igual a 5, vamos a darle el 3% de su haber básico. Un bono de antigüedad va a recibir el 3% de su haber, de su sueldo básico. Siempre y cuando cumpla, su antigüedad sea mayor a 5. Entonces decimos, igual, sí, está. Entonces digo, ¿cuál es la condición? Si antigüedad, dice, si, fíjense, si antigüedad mayor, pongo mayor, igual a 5. Entonces pongo 5, punto y coma. Si eso es cierto, que calcule el 3% de su haber básico. ¿Ya? Entonces que me calcule el porcentaje de antigüedad por sueldo básico, me dice. Este es el porcentaje de antigüedad por sueldo. Pero hay algo que tienen que tomar en cuenta aquí. Este I6 es el 3%, este se mantiene, en cambio H8 cambia, 4.500, 5.900, 7.500, 3.200. Cuando copien la fórmula tiene que ir cambiando, en cambio este 3% se tiene que mantener fijo. Entonces a la celda que se mantiene fijo, ahí pongo mi cursor y presiono la tecla de función F4. ¿Ya? Este se llama referencia absoluta. Si esto es verdadero, va a ejecutar este proceso. Si no, punto y coma, si no, en caso contrario, ese es el valor si falso, caso contrario será 0. Entonces voy a poner 0, cierro paréntesis, entro. Entonces, ¿por qué aquí me puso 0? Porque I8 tiene 4. Fíjense, I8 tiene 4. 4 es mayor o igual a 5. Falso. Por falso ejecuta el 0. ¿Sí? Ahora voy a copiar mi fórmula. Lo copio. Ahora aquí fíjense, ha calculado. Doble clic. ¿Qué valor tiene I9? I9, ¿qué valor tiene? 9. ¿Es mayor o igual a 5? Verdadero. Esto es verdadero. Y si es verdadero, ejecuta esta acción. ¿Ya? ¿Y qué hace aquí? Le saca al H9, que sería 5.900, le saca el 3%. I6 tiene el 3%. H9 tiene 5.900. Y el resultado es este. ¿Sí? Entonces, otra cosa que deben tomar en cuenta, vean aquí que este H11 es este 3200, pero I6 no ha cambiado para nada. Sigue haciendo referencia al 3%. ¿Por qué? Porque le pusimos la referencia absoluta. ¿Sí? Entonces, aquí vean, I6 no ha cambiado. Aquí no ha cambiado, pero sí ha cambiado el H11. Aquí es H8. En cambio aquí es H11. ¿Sí? Bien, y así también lo mismo hacen aquí, tipo trabajador. Si sueldo es mayor a 1.500, el bono va a ser esto, va a devolver este como resultado. Caso contrario, va a devolver 200. Si es gerente, dice, si es gerente, estamos aquí, ¿no?
aquí, bono 1, bono 2. Este, si es gerente, dice que va a recibir un bono del 10% de su sueldo, caso contrario, el 5% de su sueldo. Eso lo voy a hacer. Igual, si TAP dice, si es gerente, ¿dónde lo encuentro si es gerente? Eso está en ocupación. O sea, si ocupación, si es de ocupación, es igual a gerente, gerente, lo escriben entre comillas, gerente, punto y coma, ¿ya? O sea, esta celda B24, ¿qué tiene? Tiene gerente. ¿Es igual a gerente? Verdadero. Este va a ser verdadero. Si cumple la condición, que calcule el 10% del sueldo. ¿Cómo calculo el 10% del sueldo? Este es el sueldo por 10 y el porcentaje. Punto y coma. Pero ¿qué tal si no cumple la condición? ¿Qué tal si en vez de gerente yo escribo contador? Entonces, si escribo contador, entonces este va a tener contador. Contador es igual a gerente, falso. Por falso, ¿qué va a ser? Caso contrario, 5% del sueldo. Entonces voy a decir el sueldo por 5 y el porcentaje. Entro y copio. Entonces, donde es gerente va a calcular el 10% y donde no es gerente va a calcular el 5%. ¿No? ¿Qué más? También por ejemplo, esto lo van a hacer ustedes. ¿Ya? Dice, si carrera es igual a 1, va a mostrar ejecutivo. Pero si carrera es igual a 2, va a mostrar bilingüe. Caso contrario, gestión. ¿Ya? Es carrera. Carrera tiene 1. ¿Qué tiene que mostrar aquí? Tiene que mostrar ejecutivo. Si carrera es 2, tiene que mostrar bilingüe. Pero en caso contrario, que muestre gestión. Entonces, aquí hay dos condiciones. Aquí tienen una condición y aquí hay otra condición. ¿Ya? Entonces, ¿qué digo? Igual, si carrera, dice, si carrera, es carrera, es igual a 1, dice, a 1, punto y coma. Si eso es cierto, ejecutivo. Entonces, entre comillas, es texto, por eso escribo ejecutivo, cierro comillas, punto y coma. Después del punto y coma hay otra pregunta. Si, entonces escribo otra vez, si, si carrera, otra vez repito carrera, igual a 2. Si eso es cierto, entonces que me devuelva bilingüe. Entonces voy a escribir bilingüe texto, bilingüe, cierro comillas, punto y coma. ¿Ya? Si esto es verdad, me va a ejecutar esto. De lo contrario, después del punto y coma, de lo contrario, me va a ejecutar gestión. Entonces, entre comillas, gestión. Cierro comilla, cierro paréntesis. Aquí tienen que tomar en cuenta una cosa. Deben cerrar dos paréntesis. Si quieren lo pueden hacer aquí en la barra de fórmulas también. Si es igual a 1, va a devolver esto. Si no, hay otra pregunta. Si, fíjense que otra vez estoy abriendo paréntesis. Si carrera es igual a 2, entonces me va a devolver bilingüe. Caso contrario, me va a devolver esto. Y si preguntan 2 veces, cierran con 2 paréntesis. Si preguntan 3 veces, cierran con 3 paréntesis. En este caso, 2 paréntesis. Entro y copio. Copio. Ahora aquí lo vamos a analizar. Fíjense. H20, ¿qué valor tiene? Tiene 2. H20, ¿qué valor tiene? Tiene 2. ¿Es igual a 1? Falso. Por falso no ejecuta esto. Continúa con el que sigue. ¿Qué valor tiene H20? Tiene 2. ¿Es igual a 2? Verdadero. Entonces recién ejecuta y devuelve este valor. ¿Ya? Devuelve este valor y termina. Ahora en este otro caso, en caso de gestión, ¿qué valor tiene? Tiene 3. H21, ¿qué valor tiene? Tiene 3. H21 tiene 3. ¿Es igual que 1? Falso. Por lo tanto, no ejecuta esto. No ejecuta. Continúa. H21, ¿qué valor tiene? Tiene 3. 3 es igual a 2.
falso, no ejecuta esto. Y ejecuta este otro, no le queda otra, este es el último caso, entonces ejecuta esto. Caso contrario, gestión. Por eso es que aquí devuelve gestión. Bien, entonces ahí vamos a quedar. Gracias por su atención. Que tengan un buen día.